Me llamo Araceli. Tengo 63 años. Y durante el último lustro he vivido como una sombra en mi propia casa. No es que carezca de un techo, pero desde que mi hijo Mateo se casó con Sofía, mi lugar en esta familia se ha reducido al de una abuela conveniente que cocina, limpia y, sobre todo, guarda silencio. Aquella mañana de martes, mientras el aroma del café recién hecho impregnaba la cocina, escuché los pasos apresurados de Sofía descendiendo por la escalera. Siempre caminaba como si el mundo le perteneciera, con esa confianza que solo poseen quienes jamás han conocido la verdadera lucha. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo de mármol que yo misma había elegido 20 años atrás, cuando erigí los cimientos de este hogar. Araceli. Su voz cortó el aire desde el comedor, sin tomarse la molestia de entrar. El café está frío otra vez. ¿Es que no puedes hacer nada bien? Respiré hondo, contando hasta 10, un hábito forjado en años de paciencia. Sofía, con sus 28 años, apenas la mitad de mi edad, se dirigían a mí como si fuera una empleada incompetente. Calenté de nuevo el café, sin pronunciar palabra. Y otra cosa, prosiguió con ese tono de superioridad que me erizaba la piel. Necesito que vayas al mercado. Mañana vienen a cenar unas personas muy importantes y no podemos servirles cualquier cosa. En ese instante, Mateo entró en la cocina, ajustándose la corbata azul que le regalé por su cumpleaños. A sus 35, seguía siendo mi niño, aunque hacía mucho que había olvidado cómo defenderme. ¿Personas importantes?, preguntó, sirviéndose una taza del café humeante. Los inversores de los Emiratos Árabes Unidos, respondió Sofía, esbozando una sonrisa que no alcanzó a iluminar sus ojos. Es una oportunidad increíble para la empresa. Podrían inyectar hasta $500 millones en nuestros proyectos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Los Emiratos. Hacía tanto tiempo que el nombre de esa región no resonaba entre estas paredes. Mateo ignoraba por completo mis conexiones allí, los años que dediqué a construir relaciones comerciales, cuyo valor superaba cualquier cosa que él pudiera imaginar. «Eso es genial, amor», dijo Mateo besando la frente de Sofía. «¿Crees que mamá podría ayudar con la cena?» Sofía me barrió con la mirada, evaluando si yo era lo suficientemente presentable para su magno evento. «Supongo que puede quedarse en la cocina, pero que no salga durante la cena. Estos hombres son muy conservadores. No quiero que piensen que somos una familia desestructurada». Apreté la taza con tal fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. Desestructurada. Como si yo, la mujer que crió a Mateo en solitario tras la muerte de su padre, fuera una vergüenza familiar. «Sofía, mi madre vive aquí», dijo Mateo con una voz desprovista de convicción. Era la voz de quien elige no pelear. «Exactamente», replicó ella con una dulzura venenosa. «Vive aquí porque la cuidamos. Es lo mínimo que podemos hacer por una viuda sin recursos. Sin recursos». Las palabras se clavaron en mi pecho como dagas. Si supiera que mis cuentas bancarias albergaban más dinero del que ella vería en toda su vida. Si supiera que las empresas que admiraba en las noticias económicas estaban directamente ligadas a mí. Pero yo había elegido el secreto, una herramienta para observar el verdadero carácter de quienes me rodeaban. El teléfono de Sofía sonó y se alejó para atender, murmurando sobre contratos y reuniones. Mateo se acercó, posando una mano sobre mi hombro. «Mamá, sabes que Sofía a veces es un poco directa, pero nos preocupamos por ti». «Lo sé, mijo», mentí,
forzando una sonrisa perfeccionada a lo largo de 5 años de silenciosas humillaciones. Esa tarde, mientras seleccionaba los ingredientes para la cena, mi mente viajó a los días en que recorría el mundo, cerrando acuerdos multimillonarios. Cuando Eduardo murió, con Mateo apenas cumpliendo los 18, supe que debía ser fuerte por los dos. Invertí todo nuestro patrimonio en proyectos petroleros en Oriente Medio, aprovechando los contactos que mi esposo había cultivado como ingeniero. Lo que nació como una apuesta desesperada para asegurar el futuro de mi hijo, floreció en un imperio que se extendía desde Houston hasta Dubái. Pero cuando Mateo conoció a Sofía, decidí permanecer en la sombra. Quería ver qué clase de mujer había elegido mi hijo. El resultado: 5 años de creciente desilusión. Aquella noche, mientras preparaba un cordero al estilo mediterráneo con especias que aprendí a usar en mis viajes, Sofía entró en la cocina, envuelta en un aura de perfume caro y arrogancia. Araceli, mañana cuando lleguen los invitados, quédate en tu habitación. Es una cena de negocios crucial y no podemos permitirnos distracciones. Entendido, respondí, sin apartar la vista de la carne que marinaba. Además, continuó arreglándose su melena rubia, si por casualidad alguien pregunta por ti, diremos que eres nuestra empleada doméstica. Es más sencillo. Esta vez levanté la mirada. ¿Empleada doméstica? Bueno, técnicamente es lo que haces, ¿no? Cocinas, limpias. Vives aquí a cambio de casa y comida. No es tan diferente. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. No era ira. Era una liberación. Como si al fin hubiera alcanzado el límite que no sabía que estaba buscando. Sofía, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Alguna vez te has preguntado por qué esta casa está a mi nombre? Ella soltó una risa condescendiente. Ay, Araceli, Mateo me lo explicó. Cuando tu esposo murió, la puso a tu nombre por un tema de impuestos. Pero obviamente, es Mateo quien la mantiene ahora. No la corregí. No le dije que Eduardo había muerto sin un centavo, que esta casa la había comprado yo con las ganancias de mi primer gran acuerdo, que su valor era una minucia comparado con el imperio que había construido después. Claro, fue mi única respuesta. Al día siguiente, mientras veía a Sofía corretear por la casa, perfeccionando cada detalle, supe que la farsa había llegado a su fin. 5 años esperando un atisbo de respeto, un gesto de cariño genuino que nunca llegó. En su lugar, ella me había mostrado su verdadera naturaleza. Para la cena a la que no estaba invitada, elegí un vestido azul marino, sencillo pero elegante. Recogí mi cabello plateado y me puse los pendientes de perlas que Eduardo me regaló en nuestro último aniversario. El espejo me devolvió la imagen de una mujer de 63 años que había sobrevivido a la pérdida, construido una fortuna y guardado un secreto. Esa noche, el secreto saldría yo a la luz. Los invitados llegaron puntuales a las 7. Desde la ventana de mi habitación, vi 3 berlinas negras detenerse frente a la casa. Mi corazón se detuvo al reconocer al último hombre en descender, el jeque Abdullah al-Rashid. No lo veía en persona desde hacía 8 años, pero su presencia seguía siendo tan imponente como la recordaba. Sofía no tenía ni la más remota idea de a quién había invitado a cenar. Esperé 1 hora, escuchando las voces que ascendían desde el comedor. A las 8:30, alguien llamó suavemente a mi puerta. Era Carmen, una de las camareras contratadas para la ocasión. «Señora Araceli», susurró. «La señora Sofía dice que baje a la cocina. Necesita más de esa salsa especial para el cordero.
Me levanté, alisándome el vestido. Había llegado el momento. Bajé por la escalera de servicio y en la cocina comencé a preparar más salsa tahini. Podía oír fragmentos de la conversación. La voz del jeque Abdullah, con su perfecto inglés de Oxford, y la de Sofía, intentando impresionarlo con sus limitados conocimientos sobre inversiones. Los proyectos en Texas ofrecen excelentes oportunidades, decía ella. Mi esposo y yo hemos identificado al menos 3 ubicaciones prometedoras. Sonreí para mis adentros. 2 de esas ubicaciones ya me pertenecían a través de empresas subsidiarias. 15 minutos después, Carmen regresó, visiblemente preocupada. Señora Araceli, la señora Sofía dice que lleve usted misma la salsa. Dice que le pregunte al jeque cómo encuentra la preparación. Mi corazón se aceleró. Tomé la salsera de cerámica y me dirigí al comedor. Al entrar, todas las miradas se posaron en mí. La mesa era un derroche de elegancia. El jeque Abdullah presidía, flanqueado por 2 asesores. Mateo parecía nervioso con su mejor traje, y Sofía resplandecía en un vestido rojo de alta costura. «Ah, perfecto», dijo Sofía con una extraña sonrisa maliciosa. «Jeque Abdullah, permítame presentarle a nuestra ayuda doméstica». Dejé la salsera sobre la mesa, sintiendo la mirada curiosa del jeque sobre mí, como si intentara recordar algo. Araceli ha sido de gran ayuda preparando esta auténtica comida árabe para ustedes, continuó Sofía. Y entonces se dirigió al jeque y comenzó a hablar en árabe. Su pronunciación era atroz, pero yo, que había pasado 15 años negociando en ese idioma, entendí cada palabra. «Disculpen que traiga aquí a esta pobre anciana», dijo. «Vive con nosotros por caridad. No sabe nada de negocios y a veces es una carga, pero mi esposo insiste en cuidar de su madre». Un silencio denso y pesado cayó sobre la mesa. Los asesores del jeque intercambiaron miradas incómodas. En la cultura árabe, insultar a una madre, y más frente a invitados, es una ofensa imperdonable. Levanté la cabeza, miré directamente al jeque Abdullah y sonreí con la serenidad de quien controla la partida. «Jeque Abdullah», dije en un árabe fluido y perfecto, «perdone a mi nuera. Es joven y no comprende que en nuestra cultura la sabiduría viene con la edad, no con la arrogancia». La copa de Sofía se detuvo a medio camino de sus labios. El color huyó de su rostro. Mateo me miraba confundido por el idioma, pero captando la tensión eléctrica en el aire. Pero yo no había terminado. «También debes saber», proseguí en árabe, sosteniendo la mirada del jeque, «que nunca consideré necesario revelar mi importancia en los negocios petroleros de esta región. A veces es mejor observar el verdadero carácter de las personas cuando creen que no tienes poder alguno». El jeque Abdullah se irguió lentamente. Sus ojos se entrecerraron, estudiándome con detenimiento. «¿Acaso es usted?», murmuró en árabe. Asentí levemente. «Araceli Ramírez de Hernández. Creo que hemos hablado por teléfono en numerosas ocasiones durante los últimos 8 años». El rostro del jeque se transformó. La sorpresa dio paso al reconocimiento, luego al respeto y, finalmente, a una chispa de diversión. Sofía estaba petrificada, pálida como el mármol. «Señora Hernández», dijo el jeque, cambiando al inglés mientras se ponía de pie. «¿Es usted realmente la propietaria de Ramírez Energy Holdings?» El tenedor de Sofía cayó contra el plato con un tintineo metálico que resonó en el silencio sepulcral. «¿Ramírez Energy Holdings?», balbuceó Mateo.
¿De qué están hablando? El jeque me miró pidiendo permiso para continuar. Asentí de nuevo. Su madre, le dijo a Mateo, es una de las empresarias más respetadas en la industria petrolera de Oriente Medio. Ramírez Energy Holdings gestiona contratos por un valor superior a los 2.000 millones de dólares anuales. 2.000 millones de dólares. Dejé que la cifra flotara en el aire, que se asentara en la mente de todos. Sofía parecía a punto de desmayarse. El juego, al fin, había terminado. Pero eso es imposible, murmuró, su voz apenas un susurro. Usted vive aquí porque no tiene dinero. Mateo te dijo lo que yo quise que él supiera. La interrumpí con suavidad, hablando por primera vez en un español claro para que todos en la mesa pudieran entenderme. Me volví hacia mi hijo. En su rostro, la confusión luchaba por dar paso a una lenta y dolorosa comprensión. Mijo, cuando tu padre murió, tuve que tomar decisiones. Invertí cada centavo que teníamos y construí algo. Pero cuando te casaste, quise observar. Quise saber qué clase de familia estábamos formando. Si el dinero era lo único que importaba, o si aún quedaba espacio para el respeto y el amor verdadero. A mi lado, el jeque Abdullah asintió con solemne aprobación. En nuestra cultura, poner a prueba el carácter de la nueva familia antes de revelar la fortuna es una vieja y sabia costumbre. Sofía finalmente encontró su voz, aunque ésta temblaba. No lo entiendo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué vivir así? ¿Cómo qué, Sofía? Pregunté. Mi tono era tranquilo, pero con un filo de acero. ¿Como una carga? ¿Como una empleada doméstica? ¿Como la vieja pobre que vive de tu caridad? Cada palabra que ella había usado para describirme a lo largo de los años se erigió entre nosotras, una barrera invisible e infranqueable. Yo no quería decir... comenzó a balbucear. El jeque Abdullah se aclaró la garganta, rompiendo la tensión. Señora Hernández, debo admitir que esta velada se ha vuelto mucho más interesante de lo que esperaba. Tal vez podríamos hablar en privado sobre los contratos de perforación del sector occidental. Por supuesto, respondí con naturalidad. Tengo los documentos en mi oficina. ¿Su oficina? Preguntó Mateo, su voz un hilo débil. Sonreí, por primera vez en toda la noche. Una sonrisa genuina y cargada de significado. Mijo, ¿nunca te preguntaste por qué la última habitación del segundo piso siempre ha estado cerrada con llave? La expresión en su rostro fue toda la respuesta que necesitaba. En ese instante, mientras veía a Sofía procesar la idea de que la anciana a la que había humillado durante 5 años era, en realidad, una de las empresarias más poderosas de la industria petrolera, supe que la noche apenas comenzaba. El jeque me siguió escaleras arriba, mientras Sofía permanecía clavada en su silla, inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Mateo hizo un ademán de seguirnos, pero lo detuve con un gesto. Primero los negocios, mijo, dije suavemente. Después, la familia. Saqué una llave de mi bolsillo y abrí la puerta de mi despacho. El jeque entró detrás de mí y se detuvo en seco. La habitación era un centro de operaciones de alta tecnología. 3 monitores mostraban en tiempo real las fluctuaciones del crudo. Las paredes estaban cubiertas de mapas de yacimientos desde Texas hasta los Emiratos Árabes, y los archivadores rebosaban de documentos legales. Impresionante, murmuró el jeque, acercándose a las fotografías en mi escritorio.
Yo, reunida con ministros de energía de todo el Golfo Pérsico. Realmente ha mantenido esto en secreto. 5 años, confirmé, sentándome en mi silla ejecutiva, la misma desde la que había cerrado tratos multimillonarios, mientras mi nuera creía que no tenía ni para mi propia comida. 5 años observando, esperando, probando. El jeque tomó asiento, su expresión ahora completamente profesional. Los contratos del sector occidental. Hemos estado esperando su confirmación para proceder con la inversión de $800 millones. Abrí un cajón y saqué una carpeta. Todo está listo para su firma. Los estudios geológicos confirman reservas estimadas en 2.500 millones de barriles. Mientras revisábamos los detalles, las voces alteradas de Mateo y Sofía subían desde el comedor. ¿Cómo es posible que no supieras nada?, le gritaba ella. ¿Por qué nunca me lo dijo? Creí que vivía de la pensión de papá. El jeque levantó la vista. ¿Su familia realmente no sabía nada? Mi hijo sabía que invertí el seguro de vida de su padre, expliqué, firmando los contratos con pulso firme. Lo que no sabía era que esos $150.000 se convirtieron en un imperio de más de 3.000 millones. ¿Y su nuera? Mi nuera, dije sellando los documentos con un golpe seco. Demostró exactamente quién es. Cada humillación, cada comentario despectivo. Todo fue una prueba que ella reprobó, una y otra vez. Media hora después, el jeque guardó los contratos firmados en su maletín. Señora Hernández, estoy impresionado. No solo por su visión para los negocios, sino por su paciencia. 5 años es mucho tiempo para soportar tal cosa. En nuestra cultura, jeque, la paciencia es una virtud, le respondí. Pero toda virtud tiene un límite, y hay un momento para que la verdad salga a la luz. Cuando bajamos, encontramos a Sofía caminando de un lado a otro, como un animal enjaulado. Mateo estaba sentado con la cabeza entre las manos. «¡Jeque!», exclamó Sofía al vernos. «Debe haber un malentendido. Araceli no puede ser dueña de...» «Ramírez Energy Holdings», completó el jeque con voz firme. «Una de las compañías más exitosas y respetadas del sector. Sus contratos han creado miles de empleos en mi país». El rostro de Sofía se derrumbó. Se dejó caer en una silla, sin fuerzas. «Pero entonces, todos estos años, la interrumpí, tomando asiento con calma. Me trataste exactamente como creías que merecía. Me llamaste una carga. Me mandaste a la cocina cuando tenías visitas importantes». Mateo levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos de vergüenza y confusión. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque necesitaba saber en qué clase de hombre te habías convertido, mijo, y qué clase de mujer habías elegido como esposa». Sofía se irguió, su mente trabajando a toda velocidad. «Araceli», dijo intentando un tono conciliador. «Entiendo que pude haberme expresado mal, pero somos familia. Podemos superar esto». «¿Un malentendido?», repetí, mi voz serena ocultando años de dolor. «Sofía, hace menos de 1 hora, le dijiste a estos señores, en árabe, que yo era una anciana pobre, que vivía de tu caridad. Eso no fue un malentendido. Fue exactamente lo que tú pensabas de mí». El jeque carraspeó. «En mi cultura, esas palabras sobre una madre se consideran una ofensa muy grave». Sofía palideció. Además, continué sacando mi teléfono,
Esta noche me ha ayudado a tomar algunas decisiones. Marqué un número de memoria. Respondieron al instante. Harold, soy Araceli. Mañana a primera hora necesito que prepares nuevos documentos de sucesión. Sí, un cambio completo. Han surgido nuevas circunstancias. ¿De qué estás hablando? ¿Qué testamentos? Exclamó Sofía poniéndose de pie de un salto. Colgué y la miré directamente. Los testamentos que te dejaban a ti una parte significativa de mis bienes, bajo la suposición de que serías una nuera respetuosa y leal. El silencio fue tan denso que se podía oír el tic-tac del reloj de pared. Sofía, dijo el jeque con suavidad. Creo que sería apropiado que se disculpara. Por supuesto, dijo ella, acercándose a mí. Araceli, lo siento tanto. Si yo hubiera sabido que usted era... ¡Basta! La detuve levantando una mano. Si hubieras sabido que tenía dinero, me habrías tratado diferente. Y esa, precisamente, es la razón de todo esto. Me volví hacia mi hijo. Mi hijo, durante 5 años viste cómo me trataba y nunca dijiste nada. Viste cómo me convertí en una sirvienta en mi propia casa y lo permitiste porque era más fácil que enfrentarla. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo. Lo siento, mamá, tienes razón. El jeque y sus acompañantes se pusieron de pie. Señora Hernández, ha sido un placer. Al acompañarlos a la puerta, el jeque me susurró. Tenemos un dicho. La verdadera riqueza de una persona se revela en cómo trata a quienes cree que no pueden ofrecerle nada. Su nuera ha fallado esa prueba. Cuando volví al comedor, me senté de nuevo. Bueno, ahora podemos tener esa conversación familiar. Sofía levantó la vista, y por primera vez en 5 años, vi miedo en sus ojos. Araceli, por favor. Sé que cometí errores, pero podemos arreglarlo. Somos familia, sí, confirmé. Pero me demostraste que para ti, yo era una molestia. Ahora que sabes quién soy, ¿de repente quieres arreglar las cosas? Me levanté, sintiendo el peso de los últimos 5 años sobre mis hombros. Mañana nos sentaremos los 3 y redefiniremos qué significa ser una familia. Porque después de esta noche, nada volverá a ser igual. Mientras subía las escaleras, dejando atrás a mi hijo y a su esposa, sumidos en su nueva y demoledora realidad, supe que la prueba había terminado. Ahora comenzaban las consecuencias. Esa noche no dormí. A las 3 de la mañana oí susurros y llantos ahogados desde su habitación. Discutieron durante 1 hora antes de que un tenso silencio se apoderara de la casa. A las 6, bajé a la cocina, preparé mi propio café y me senté a la cabecera de la mesa hasta esperar. Sofía apareció a las 7:30, con los ojos hinchados y el aspecto de quien ha luchado una batalla y la ha perdido. Araceli, empezó con voz ronca. Tenemos que hablar. Estoy esperando, respondí, tomando un sorbo de café. Sé que dije cosas terribles, dijo sentándose frente a mí. Pero tienes que entender. Yo no sabía. Basta, Sofía. No intentes justificarlo con mi supuesto dinero. Explícame por qué creíste que tenías derecho a humillar a una mujer de 63 años, fuera rica o pobre. Luchó por encontrar una respuesta. Supongo que, como vivías aquí sin contribuir económicamente, me pareció justo que ayudaras en la casa. ¿Y tratarme como a una criada?
¿Llamarme una carga frente a tus amigas? Mateo entró en ese momento y se sentó entre las dos, como un mediador en una tregua imposible. Mamá, tienes razón. Permití que esto pasara. Asumí que necesitabas nuestra ayuda en lugar de simplemente preguntar. Pero también necesito entender. ¿Todo esto fue solo una prueba? Me recliné en la silla. Cuando tu padre murió, el seguro nos dejó $150,000. Podría haber vivido de eso modestamente. En cambio, contacté a los socios de tu padre. Hipotequé esta casa, vendí hasta la última de mis joyas y lo aposté todo a un proyecto de perforación en Texas. Mateo me miró, atónito. Nunca me dijiste que habías hipotecado la casa. Tenías 18 años, mijo. No iba a poner ese peso sobre tus hombros. Sofía escuchaba en silencio, con la mirada perdida, sin duda calculando cifras en su cabeza. El primer proyecto fue un éxito. Y el segundo. Y el que vino después. Pero nunca olvidé por qué lo hacía. Para asegurar tu futuro. Nuestro futuro. El primer año generó $500,000, pero lejos de detenerme, reinvertí hasta el último centavo en proyectos de mayor envergadura. Aprendí árabe porque era imperativo negociar cara a cara con los inversores de Oriente Medio. Recorrí el mundo sellando acuerdos. Espera, me interrumpió Sofía con la incredulidad tiñendo su voz. ¿Viajaste? ¿Cuándo fue eso? Esbocé una sonrisa que no llegó a mis ojos. ¿Recuerdas todas aquellas veces que te dije que iba a visitar a mi hermana en San Antonio? Hice una pausa. La mitad de ellas, en realidad, estaba en Dubái o en Kuwait, cerrando contratos. La expresión que se dibujó en su rostro fue impagable. Durante los siguientes 10 años, continué, mi voz firme y serena, tejí una red de contactos y alianzas que me posicionó como una de las intermediarias más influyentes en el comercio petrolero entre Estados Unidos y el Golfo Pérsico. ¿Y todo este tiempo viviste como si no tuvieras un céntimo? Preguntó Mateo, su mente luchando por asimilar la magnitud de la revelación. Viví con modestia porque necesitaba observar. Cuando te casaste con Sofía, decidí guardar el secreto para descubrir qué clase de familia construiríamos. Si el dinero era el único pilar que nos sostenía, o si había cimientos para el respeto y el afecto genuino. Sofía se removió en su silla, una oleada de incomodidad recorriéndola. Pero eso no es justo. Si lo hubieran sabido, me habrían tratado como a una reina. La corté, sin alzar la voz. Pero yo no ansiaba un trono comprado con mi fortuna. Ansiaba un respeto elemental, por ser la madre de tu esposo, por ser un ser humano que merece dignidad. El silencio que cayó sobre la mesa fue denso, pesado. Mateo clavó la vista en su taza de café, como si las respuestas flotaran en aquel líquido oscuro. Sofía, por su parte, parecía estar recalculando cada instante de nuestra relación. «¿Entonces?», dijo finalmente. «¿Qué pasa ahora?». Saqué el teléfono y marqué un número. «Harold, soy Araceli. ¿Podrías pasar por casa esta mañana? Necesitamos revisar toda la documentación». «Sí, tráelo todo». Colgué y los miré a ambos. «Mi abogado llegará a las 10. Vamos a reestructurarlo todo. Testamentos, fideicomisos, participaciones en las empresas». El color abandonó el rostro de Sofía. «¿Qué significa eso exactamente?». «Significa que, tras 5 años de observación, he tomado una decisión sobre quién merece qué». Mateo se irguió. «Mamá, sé que he cometido errores,
pero sigo siendo tu hijo. Por supuesto que eres mi hijo, respondí con una suavidad que contrastaba con la dureza de mis palabras. Y siempre tendrás mi amor. Pero el respeto, mijo, se gana. Y la riqueza es una responsabilidad que debe recaer en quienes sepan administrarla con sabiduría. Sofía se puso en pie de un salto. Esto es una locura. No puedes castigarnos por no saber algo que tú misma decidiste ocultar. No los estoy castigando por ignorar mi patrimonio, repliqué con calma. Los estoy evaluando por cómo trataron a una anciana a la que creían vulnerable y dependiente. Pero somos tu familia. ¿De verdad? Pregunté, levantándome yo también para mirarla hasta los ojos. Sofía, ¿cuántas veces en 5 años me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuántas veces mostraste el más mínimo interés por mi pasado, por mis historias, por la vida que tuve antes de llegar aquí? Ella guardó silencio. ¿Cuántas veces me incluiste en conversaciones importantes? ¿O defendiste mi presencia cuando llegaban visitas? Yo te lo diré. Nunca, sentencié. Nunca, porque para ti yo era una molestia, una carga que debías tolerar. Mateo se levantó y se acercó a mí. Mamá tiene razón, toda la razón, pero danos una oportunidad para cambiar. ¿Y por qué habría de creerte ahora?, le pregunté, mi voz cargada con el peso de años de decepción. Ahora que sabes que tengo dinero, cuando antes, pensando que no tenía nada, ¿no lo hiciste? No tuvo respuesta. A las 10 en punto, llegó Harold Morrison, mi abogado desde hacía 15 años. Un hombre elegante, de 55, que había gestionado cada uno de mis contratos internacionales. Portaba un maletín que parecía contener el peso del mundo. Buenos días, Araceli. Me saludó, antes de posar su mirada en Mateo y Sofía. Supongo que ellos son los beneficiarios que vamos a reevaluar. Así es, confirmé. Sentaos, por favor. Es hora de que sepáis exactamente de qué estamos hablando. Harold abrió su maletín y extendió los documentos sobre la mesa del comedor, como si desplegara un mapa del tesoro. Sofía no podía apartar la vista de las cifras, sus ojos saltando de un folio a otro, incrédula. Mateo permanecía inmóvil, las manos entrelazadas, aguardando un veredicto que cambiaría su vida para siempre. Empecemos por lo básico, dijo Harold, ajustándose las gafas. Señora Hernández, según sus instrucciones previas, el señor Mateo heredaría el 60% de Ramírez Energy Holdings. La señora Sofía, como su esposa, recibiría el 20%. El 20% restante se destinaría a obras de caridad. Esas eran las instrucciones previas. Subrayé. Sofía se tensó. ¿Y ahora? Ahora, respondí lentamente. Hemos tenido 5 años para observar el comportamiento real, en lugar del esperado. Me levanté y caminé hacia el ventanal que daba al jardín. Durante años había ensayado este momento, pero nunca imaginé que sería tan doloroso. Mateo, comencé sin darme la vuelta. Durante 5 años, fuiste testigo de cómo tu esposa me trataba. Viste cómo me convertí en una sirvienta en mi propia casa. Viste cómo me ocultaba cuando llegaban vuestros amigos importantes. Y aunque a veces lo notabas, nunca hiciste nada verdaderamente significativo para detenerlo. Mamá, intentó decir. Levanté una mano. Déjame terminar. No digo esto para herirte, sino para que entiendas el porqué de mis decisiones.
Me giré para enfrentarlos. En los negocios, si alguien demuestra no poder gestionar responsabilidades pequeñas, jamás se le confían las grandes. Sofía demostró que, cuando cree tener poder sobre alguien vulnerable, abusa de él. ¿Por qué iba a darle el control de una empresa que da empleo a miles de personas? Sofía palideció. Araceli, por favor. Sé que me equivoqué, pero puedo cambiar. Podemos ir a terapia, nosotros... Sofía. La interrumpí con suavidad. ¿Recuerdas la Navidad pasada? Se quedó en silencio, buscando en su memoria. Te pregunté si podía invitar a mi hermana y a sus hijos a cenar. Le recordé. Me dijiste que no había espacio en la mesa para tanta gente. 2 días después, invitaste a 15 de tus amigos a una fiesta de Año Nuevo. Su rostro se tiñó de un rojo intenso. Oh, aquella vez que caí enferma con gripe. En lugar de preguntar si necesitaba algo, me dijiste que esperabas que no fuera contagioso, porque tenías una reunión importante. Cada ejemplo era una gota que colmaba un vaso lleno durante un lustro. Mateo miraba a su esposa como si la viera por primera vez. La cuestión, proseguí, volviendo a mi sitio. No es que no supierais que tenía dinero. La cuestión es que, cuando pensasteis que era vulnerable, vuestra respuesta fue menospreciarme y controlarme. Harold carraspeó. ¿Cuáles son sus nuevas instrucciones, señora Hernández? Respiré hondo. Era la decisión más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. Mateo recibirá el 40% de Ramírez Energy Holdings, anuncié, pero bajo un fideicomiso supervisado durante los próximos 5 años. ¿Qué significa eso?, preguntó Mateo. Significa, explicó Harold, que recibirás los beneficios económicos, pero no podrás tomar decisiones empresariales sin la aprobación del fideicomisario, que en este caso será tu madre. ¿Y qué debo hacer para obtener el control total?, insistió Mateo, su voz tensa. Demostrar durante 5 años que eres capaz de defender lo que es justo, incluso cuando te resulte incómodo. Respondí. Demostrar que tienes la fortaleza para proteger a los vulnerables, en lugar de ignorar su sufrimiento. Sofía se irguió bruscamente. ¿Y yo? ¿Qué recibo yo? El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse. Tú recibes una lección, dije finalmente. ¿Una lección? Una lección sobre las consecuencias de tratar mal a quienes crees que no pueden defenderse. Harold extrajo otro documento. La señora Sofía no figura en los Nuevos Testamentos como beneficiaria directa. Sofía se tambaleó como si hubiera recibido una bofetada. Pero soy tu nuera. Soy parte de esta familia. Eres parte de esta familia, confirmé. Pero durante 5 años me demostraste que para ti era una carga. No voy a recompensar ese comportamiento con una fortuna. «Esto es venganza», gritó, con lágrimas surcando sus mejillas. «No», repliqué con calma. «Venganza sería humillarte públicamente como tú me humillaste a mí. Esto es justicia. Es asegurarme de que el poder y la riqueza recaigan en manos responsables». Mateo al fin habló, con la voz quebrada. «Mamá, ¿hay algo que Sofía pueda hacer para que cambies de opinión?». Medité la pregunta. 5 años, dije. Si durante 5 años Sofía demuestra un cambio verdadero, si es capaz de tratar a las personas con respeto sin importar su estatus, entonces consideraré incluirla de nuevo. «¿Cómo voy a demostrar eso?», preguntó Sofía desesperada.
Trabajando, respondí, ganándote la vida con tus propias manos, aprendiendo lo que significa luchar, haciendo voluntariado en organizaciones que ayudan a ancianos en situación de vulnerabilidad. Me miró con incredulidad. ¿Quieres que acepte un trabajo normal? Quiero que aprendas a tener empatía. Corregí. Y la empatía no se aprende desde el privilegio. Se aprende experimentando la vulnerabilidad en carne propia. Harold continuó detallando. Además del 40% para Mateo, un 30% de los activos irá a un fideicomiso benéfico para mujeres mayores desamparadas. El 30% restante permanecerá bajo el control directo de la señora Hernández. ¿Y esta casa?, preguntó Sofía con un hilo de voz. Esta casa seguirá siendo mía, respondí con firmeza. Podéis seguir viviendo aquí, pero bajo nuevas reglas. ¿Qué reglas? Respeto mutuo y contribución equitativa a los gastos. Y si alguna vez vuelves a dirigirte a mí, como lo has hecho estos años, te pediré que te marches. Sofía se hundió en su silla, asimilando que la vida de lujo que conocía había terminado. Mateo se aclaró la garganta. Mamá, acepto tus condiciones. Tienes razón en todo. He sido un cobarde. Se giró hacia Sofía. ¿Y tú? Tienes que decidir si estás dispuesta a hacer lo necesario para ganarte el respeto de mi familia, o si prefieres otro camino. Sofía alzó la vista, con los ojos enrojecidos e hinchados. ¿Me estás dando un ultimátum? Te estoy ofreciendo una oportunidad, respondió Mateo, su voz más firme de lo que la había oído en años. La misma que mi madre nos está dando. La oportunidad de demostrar que podemos ser mejores. Harold terminó de ordenar los papeles. Necesitaré unos días para formalizar los cambios. Los nuevos testamentos estarán listos para firmar el viernes. Tras su partida nos quedamos los tres en silencio. El peso de las decisiones llenaba el aire. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía. Ahora, dije levantándome. Empezamos de nuevo, pero esta vez con la verdad sobre la mesa. Me dirigí a las escaleras, pero me detuve. Sofía, dije sin mirarla, si de verdad quieres cambiar, mañana mismo empiezas a buscar trabajo. Un trabajo real, donde aprendas lo que es depender de tu propio esfuerzo. ¿Y si no quiero?, susurró. Me volví para mirarla una última vez. Entonces habrás elegido qué es más importante para ti, tu orgullo o tu familia. Mientras subía, escuché cómo Mateo y Sofía comenzaban a hablar en voz baja. Por primera vez en 5 años estaban teniendo una conversación real. En mi habitación, me senté al borde de la cama y miré la fotografía de Eduardo en mi mesilla. Lo hice, mi amor, le susurré a la imagen. Al fin defendí mi dignidad. Pero sabía que la verdadera prueba no había hecho más que empezar. El tiempo diría si las heridas podían sanar. Si Sofía elegiría el amor por encima del orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, volví a a ser la dueña de mi destino. 6 meses después, sentada en mi despacho, revisaba los informes de Ramírez Energy Holdings. Los números eran excelentes, pero mi mayor satisfacción no radicaba en las hojas de cálculo, sino en los cambios que había presenciado en mi propia casa. Sofía Sokkaviatia había encontrado trabajo como asistente administrativa en una clínica. Al principio fue un choque brutal. Trabajar 8 horas al día, lidiar con pacientes frustrados y jefes exigentes. Las primeras semanas llegaba a casa exhausta y resentida. Pero, alrededor del tercer mes, algo empezó a cambiar.
Aquella mañana, mientras me preparaba el desayuno, Sofía bajó vestida con su uniforme. Una blusa sencilla y una falda negra compradas en una tienda de descuentos. Su pelo recogido en una coleta práctica. «Buenos días, Araceli», dijo sirviéndose su propio café. Ya no esperaba que yo la atendiera. «Buenos días, mija», respondí, usando por fin aquel término cariñoso que había evitado durante 5 largos años. Se sentó conmigo a la mesa, un gesto inusual en ella, un vestigio de los tiempos en que yo, para sus ojos, no era más que la empleada doméstica. «Ayer ocurrió algo en el trabajo que quería contarte», dijo mientras disolvía el azúcar en su café con un suave tintineo. Durante los últimos meses, habían adoptado la costumbre de compartirme retazos de su jornada. Al principio, supuse que solo buscaba demostrar que cumplía con mis condiciones, pero poco a poco comprendí que su interés por las personas que conocía en la clínica era genuino. Llegó una señora mayor, doña Carmen, con su nieta. Prosiguió Sofía. La nieta estaba increíblemente impaciente, porque doña Carmen se demoraba con los formularios. La premiaba sin cesar. «Date prisa, abuela. Tengo cosas que hacer». Sofía hizo una pausa, bebiendo un sorbo de café. Y en ese instante comprendí algo. 6 meses atrás, yo misma le habría dado la razón a la nieta. Habría pensado que las personas mayores a veces son lentas y que la paciencia es una simple obligación. Levanté la vista del periódico, ahora completamente absorta en su relato. «Pero ayer», continuó, «todo lo que pude ver fue a una mujer de 80 años luchando con un papeleo médico complejo, con las manos deformadas por la artritis, y a una nieta más preocupada por su propio tiempo que por la dignidad de su abuela». «¿Y qué hiciste?» Ayudé a doña Carmen con los formularios. Me senté a su lado y le expliqué cada apartado con calma. Y cuando la nieta se quejó de que tardábamos demasiado, le respondí que el respeto a nuestros mayores no entiende de horarios. Una extraña calidez se expandió por mi pecho. «¿Y cómo te sentiste después?» «Sofía Saz». Posó una sonrisa, pequeña pero auténtica, como si acabara de cerrar el trato más importante de su vida. Justo en ese momento, bajó Mateo, ya vestido para salir. Él también había cambiado en esos 6 meses. Había comenzado a asumir más responsabilidades en la empresa, preparándose para, eventualmente, tomar las riendas de una parte de Ramírez Energy Holdings. «Buenos días, mamá», me dijo, depositando en mi frente un beso que me recordó a su niñez. «Buenos días, mi amor». Sofía le sonrió, pero ya no era una sonrisa ensayada, sino auténtica. «¿Cómo va el proyecto del fideicomiso benéfico?», preguntó Mateo mientras se servía un zumo de naranja. «Muy bien», respondí. Harold terminó de constituir la fundación la semana pasada. «Dignidad y respeto para nuestros mayores» comenzará sus operaciones el mes que viene. La fundación había sido mi proyecto más personal. Con los $700 millones destinados a la filantropía, creamos una organización para ofrecer servicios legales gratuitos, apoyo emocional y recursos financieros a personas mayores que, como yo, habían sufrido abuso o negligencia familiar. «De hecho», proseguí, «necesito pediros un favor a los dos». «Por supuesto», respondió Mateo sin dudar. «Quiero que Sofía sea la primera empleada oficial de la fundación». Sofía casi se atraganta con el café. «¿Hablas en serio? ¿Has sentido en carne propia lo que es trabajar duro por un sueldo modesto?», expliqué,
Has cultivado una empatía real por nuestros mayores y sabes, desde lo más profundo, lo que se siente al ser menospreciada y subestimada. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Sofía. Araceli, yo... no sé qué decir. Di que sí, repliqué con sencillez. El salario será de $60,000 al año. Tu trabajo consistirá en ayudar a otras personas que estén pasando por lo que yo pasé durante 5 años. Sofía se levantó y se acercó a mí. Por primera vez en 6 años me abrazó. No era el abrazo forzado de las ocasiones especiales, sino uno genuino, cargado de gratitud y algo que se asemejaba al amor. Gracias, susurró, por no rendirte conmigo, por darme la oportunidad de ser mejor. Esa tarde, después de que ambos se marcharan, recibí una llamada inesperada. Señora Hernández, dijo la voz familiar del jeque Abdullah. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, jeque. ¿En qué puedo ayudarle? En realidad, llamo para informarle de algo interesante. ¿Recuerda la cena en su casa hace 6 meses? Difícilmente podría olvidarla, respondí con una sonrisa. Bueno, aquella noche cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. Decidí implementar una política similar en mi propia empresa. ¿A qué se refiere? Comencé a observar cómo los directivos trataban a los empleados de menor rango. Y descubrí que muchas personas, aparentemente competentes en las reuniones ejecutivas, eran crueles y despectivas con quienes consideraban inferiores. Una revelación interesante, comenté. He despedido a 3 ejecutivos en los últimos meses por faltarle al respeto al personal de limpieza y mantenimiento. Su filosofía, esa idea de que el verdadero carácter se revela en el trato con los demás, me inspiró a fomentar un entorno laboral más justo. Tras colgar, reflexioné sobre cómo una decisión tan personal, la de mantener mi riqueza en secreto, había terminado por sembrar cambios positivos mucho más allá de mi propia familia. Esa noche, durante la cena, les comuniqué mi última gran decisión. He decidido adelantar la transferencia de responsabilidades, anuncié. Ambos me miraron con curiosidad. Mateo, después de observar tu evolución estos 6 meses, creo que estás preparado para asumir el control total de tu parte de Ramírez Energy Holdings. Ya no necesitas la supervisión del fideicomiso. Mateo sonrió, pero era la sonrisa de un hombre maduro, despojada de la arrogancia que lo habría caracterizado meses atrás. Gracias, mamá. Te prometo que no te decepcionaré. Y Sofía, continué. Ella se puso rígida, su nerviosismo casi palpable en el aire. Después de verte crecer y cambiar, he decidido modificar mi testamento una vez más. Recibirás el 10% de mis activos cuando yo muera. Aproximadamente $390 millones. Sofía se quedó inmóvil, sin aliento. ¿De verdad? De verdad. Has demostrado que la adversidad te ha enseñado empatía en lugar de amargura. Y esa es una lección que el dinero no puede comprar. Se acercó a mí de nuevo, pero esta vez no lloró. Me tomó las manos y me miró directamente a los ojos. Araceli, quiero que sepas que, aunque nunca heredara nada, estos últimos meses han sido los más valiosos de mi vida. Por primera vez, siento que me he ganado el respeto de mi familia. Esa noche, mientras los escuchaba reír juntos en el salón, fregando los platos de la cena como un equipo, supe, con una certeza absoluta, que mi experimento había funcionado.
5 años de observación silenciosa me habían enseñado quién era realmente mi familia. 6 meses de consecuencias reales les habían enseñado a ellos quiénes querían llegar a ser. Me senté en mi despacho, contemplando las fotografías de mis viajes, los contratos que había forjado, el imperio que había levantado de la nada. Pero la verdadera riqueza, la que de verdad importaba, no residía en las cuentas bancarias ni en los pozos petroleros. Estaba allí, en el salón, donde mi hijo y mi nuera planeaban juntos llevar a almorzar a doña Carmen, simplemente porque querían hacerla sentir valorada. Me había costado 63 años y una fortuna de casi 4.000 millones de dólares comprender que el verdadero poder no radica en el dinero que se acumula, sino en la capacidad de usarlo para revelar y nutrir lo mejor de las personas que amas. Por primera vez en décadas, me dormí sin secretos, sin resentimientos y sin miedo. Mi familia por fin había entendido que el respeto no se compra, se gana. Y yo por fin había encontrado la paz que busqué durante años de humillaciones silenciosas. El imperio que construí en los negocios no era nada comparado con el hogar que habíamos reconstruido juntos, sobre los cimientos de la verdad, el trabajo duro y la segunda oportunidad que todos merecíamos.